Simplemente soy una apasionada de la lectura y de la literatura y de la minificción y la microficción. Bienvenida Ana María Ayoa a Edu News. Muchísimas gracias por participar y acompañarnos hoy. Para mí es un privilegio verdaderamente tenerte en nuestro espacio. Y el disparador de hoy, para darle comienzo a este encuentro, es dialogar sobre algo que vos hacés y muy bien, que es la microficción, lo que te caracteriza, ¿no? Los microrelatos. Y este tipo de textos en los colegios y cómo logramos conectar con los alumnos hoy en los tiempos, ¿no? En donde lo digital nos atraviesa a todos. Entonces me gustaría saber tu mirada y cuáles son los tips, por decirlo de alguna manera, que vos nos podés dar a todos los docentes que nos van a estar escuchando para lograr convencer, atraer y conectar con los alumnos hoy día. Simplemente soy una apasionada de la lectura y de la literatura y de la minificción y la microficción. Y bueno, me parece que cuando uno siente pasión por algo, puede contagiarlo, tiene esa posibilidad de contagiarlo. Y a veces uno charla con grupos de docentes y le dicen, bueno, ¿y qué están leyendo últimamente? ¿Qué leyeron el año pasado? Porque yo creo que, sobre todo con chicos del secundario, lo que uno tiene que hacer es compartir con ellos sus lecturas, ¿no? Porque los chicos de secundario no necesitan ninguna literatura especial, retocada, masticada, transformada para que les interese. Ya, digamos, de 12 años en adelante, bueno, tienen que tener acceso a la buena literatura y punto. Entonces, la idea es que el maestro, el profesor, pueda compartir con los alumnos eso que le gusta, le interesa, le mueve el piso, lo indigna, lo apasiona. Y cuando hablo con esto, con grupos de docentes, a veces me pasa que se produce un silencio y los docentes me dicen, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos tantas cosas que leer para nuestra actividad y tanto trabajo de administrativo, de llenar planillas y de eso, no tenemos Claro. tiempo para leer. Y bueno, Hay, digamos, no se puede transmitir algo que uno no tiene, esa es claro. la dura realidad. Y a la hora de escribir los microrelatos, las microficciones, hay un ejercicio, un oficio y también un encuadre que no tiene que ser considerado como un género menor, ¿no? Por el hecho de ser corto. ¿Cómo seguís viendo eso que para muchos, no sé si la palabra lógica es subestimarlo, ¿no? Pero creer que es una tarea tan sencilla, sino que hay que la sorpresa, toda una estructura muy detallista, muy cuidada. Cada palabra es precisa y cada palabra tiene una importancia vital dentro de la microficción, del microrelato, ¿no? Que eso es algo que también se charla mucho con los alumnos cuando se explica la diferencia entre un microrelato, una microficción y alguna novela, ¿no? Sí, es posible. A ese tipo de historias, bueno, yo hoy no es lo que más me gusta, porque yo las llamo el detalle que faltaba. Claro. Era una historieta que había cuando yo era chiquita, ¿no? Que era Sí, el sí. detalle que faltaba, era bueno, se veía una parte de la situación, pero no se veía todo. Y Todo. cuando se ampliaba el lente, bueno, y uno veía todo lo que estaba pasando, terminaba de entenderlo. Eh, pero bueno, entiendo que sea muy interesante para trabajar con los chicos y muy divertido. Y en cuanto a la subestimación de la microficción, todos nuestros grandes maestros del cuento han escrito microficción. Borges, de hecho, Borges y Bioy Casares fueron los primeros, ¿no? Con la primera antología que se publicó en América Latina, que fueron los Exactamente. cuentos breves y extraordinarios en el 55.
Y los dos escribieron microficción y también Cortázar, por supuesto, Silvino Campo, Marco de Nevi, Isidoro Blainstein, todos ellos escribieron microficción. Es algo que está muy enraizado, hay una tradición argentina Por muy fuerte supuesto. en nuestra literatura, sí. ¿Cómo te llevas con las redes hoy? ¿Cómo ves la conexión, si es que la hay, entre las redes, la lectura y los tiempos también que requiere leer, ¿no? Porque eso también creo que dentro del aula es una de las cuestiones que más, digamos, preocupan y ocupan a los docentes, ¿no? El lograr separar la conectividad para conectar con ese texto en ese momento, en ese ratito de 40, 80 minutos. Pero vos que estás todo el tiempo también, de alguna manera, haciendo docencia, capacitando, dando talleres, ¿qué es lo más difícil cuando la persona se encuentra con la hoja en blanco, no? Ah, bueno, eso no tengo que pensar en talleres, tengo que pensar en mí Vos, misma, claro, a claro. pesar, a pesar de la experiencia. Sí, sí, a pesar de la experiencia, hoy estaba leyendo justamente en Instagram, hablando de redes, que Sergio Vicio decía algo así como que, bueno, cada vez que él tiene que empezar a escribir algo nuevo, se siente como si fuera la primera vez, se siente desarmado y sin saber por dónde empezar, bueno, y con esa especie de angustia que da la primera vez que uno va a hacer algo. Y en realidad es así. Cuando uno empieza a escribir, uno quiere empezar a escribir algo nuevo, bueno, no hay fórmulas. Y en realidad, a medida que pasan los años, y a mí me pasaron ya unos cuantos, eh, es peor todavía que decir simplemente no hay fórmulas, sino que, bueno, todas las fórmulas posibles uno ya las usó. Las experimentaste, claro. Claro, y no querés repetirte, uno quiere cada vez escribir algo diferente. Bueno, esa es una ventaja enorme que tienen los chicos, ¿no? Que van a escribir su primer microrrelato, su primera microficción. Y, y cuando uno empieza, bueno, está muy bien eso de, entre comillas, copiarse y plagiar, digamos, a los escritores que uno le interesan o que uno admira. Eh, es una buena manera de empezar. Sí, quitarse el miedo al error también, ¿no? Sí, que Porque tal como el a la error. mirada del otro, qué va a decir, cuando se lea, cuando lo tenga, bueno, cuando haya que leerlo y decir, mira lo que escribió, que es lo que suele pasar siempre, ¿no? Sí, sí, y sacarse encima ese tremendo peso de que lo primero que uno escriba tiene que ser una gran creación artística, que a mí me tuvo paralizada muchos años. Mi primer cuento tenía que ser como mínimo un gran aporte a la literatura universal. Y como no era, como yo empezaba a escribir y me daba cuenta que eso no era, entonces Claro. me paralizaba. Y de pronto si uno se permite algo muchísimo más modesto, a mí me dio esa oportunidad una revista femenina que me pidió cuentitos románticos en aquellas épocas, y entonces eso me dio mucha libertad y me permitió, bueno, no, ya no tenía que producir un hecho artístico de alta calidad, tenía que escribir un cuentito romántico de revista femenina, y así aprendí a escribir cuentos. Vos también leí hace poco que tus comienzos fueron trabajando en agencias de publicidad, ¿no? Sí. Y que eso también te dio un background importante hasta llegar a convertirte en escritora a tiempo completo a partir de, vamos a decirlo para todos los que nos van a estar escuchando y viendo, que tu primer gran logro fue a muy temprana edad, a los 16 años, ganando la mención que te otorgó el Fondo Nacional de las Artes. Y también me gustaría que recuerdes, si te parece bien, a tu papá, que fue el gran incentivo, ¿no? Que te dijo, bueno, con el premio de esta mención tenés que publicar tu primera obra, si no me equivoco. Pero digo, todas estas cuestiones que han ido forjando también tu carrera y hasta llegar a ser la escritora que sos hoy, ¿no? Sí, sí, en realidad lo que me dijo mi papá es, yo de poesía no entiendo nada, en un libro de poemas, que yo lo había escrito entre los 14 y los 15.
Entonces, bueno, cuando cumplí los 16 ya me parecía algo infantil y despreciable. Porque bueno, así somos. Cualquier chico de 16 que me esté escuchando sabe que es así, digo, lo que uno hace a los 14 y a los 15, a los 16 ya le parece ridículo. Y además con esa sensación de vergüenza y de papelón que tienen los adolescentes, ¿no? Y que todos tuvimos. Y lo que me dijo mi papá fue, bueno, yo de poesía no entiendo nada, y no voy a leer tu libro porque no sabría qué decirte. Pero el premio que te ganaste parece poco porque es un préstamo, pero me dijo, es un préstamo sin intereses. Y hay inflación, porque ya había inflación en imagínate, en el 66 fue eso. Y hay inflación y entonces un préstamo sin intereses es un préstamo blando y está muy bien, es muy buen premio. No tenés que empezar a devolverlo hasta dentro de un año. Empecé en agencias de publicidad a los 19 años y más o menos en esa misma época empecé a escribir mi propia literatura, los primeros cuentos. Trabajé 15 años en publicidad. Muchísimo. Claro, y cuando dejé la publicidad ya tenía varios libros publicados, ya tenía la primera novela, Soy paciente, primer libro de cuentos, Los días de pesca, tenía La soñera, Los amores de Laurita. Laurita. Vamos a decir que Los amores de Laurita es una de las películas que, bueno, mejor dicho, se filmó esa película, ¿no? En los años 80. Creo que es la única película que se llevó al cine, ¿no? De tus textos. Sí, sí, porque se llevó también Soy paciente, pero nunca la pudieron terminar, se quedó Claro. en la mitad. Sí. ¿Y qué pasa cuando, perdóname que te interrumpa, pero no quiero dejar pasar esto, cuando ves un texto que vos escribiste y lo ves plasmado en el cine, que siempre sucede eso, ¿no? La diferencia se adaptó y bueno, te olvidás ya de lo que escribiste porque te metes en la película, vos como escritora, ¿cómo lo vivís o cómo lo viviste eso? Bueno, un poco yo tenía esa experiencia por los guiones comerciales, los guiones Claro. de comerciales de televisión, entonces sabía que es otra cosa, es otro lenguaje, es otra historia lo que una cosa es lo que uno escribe y otra cosa es la imagen, no solo la imagen, ¿no? Sino que en una película el que manda, el rey es el director y es el que decide, bueno, el largo de las oraciones y qué es lo que se va a contar y qué es lo que no se va a contar. La adaptación, ¿no? Que siempre decimos, la famosa Sí, adaptación. la adaptación. Y bueno, de todas maneras fue bravo lo de Laurita, porque la película no me gustó el resultado final. Pero bueno, la volví a ver hace relativamente poco y bueno, ya no me pareció tan terrible. Dije, bueno, en realidad hoy la veo con ternura y digo, bueno, es una película costumbrista Claro. en que los años 80 miran un poco hacia los 60. Y bueno, no es tan terrible, no es tan terrible. He visto cosas peores. Yo creo que igualmente a la mayoría de los escritores que les pasa eso, ¿no? Cuando ven una obra suya llevada al cine, hay, como decías vos, la imagen también, y es un soporte que cobra vida por sí mismo. Entonces uno que lo escribió me imagino que debe ver con otros Es ojos, raro. ¿no? Pero bueno, siempre es interesante escucharlos a ustedes que son los que le dieron vida a esa historia, ¿no? Que se transforma, que ya es otra en la pantalla. Bien, Conserva yo escribí el guión de Los Sí, Amores. sí, sí, claro. Y yo ya con mi guión ya no estaba conforme. Yo sentía que no estaba encontrando un lenguaje cinematográfico para trasladar. Lo que hice fue casi una ilustración de mi libro. Ujú. Y eso tiene que ver con los tiempos a veces de lo que es la cinematografía. ¿Cómo fueron los tiempos? ¿Fueron igual que el que vos te puedes tomar con un No, no libro? fue un tema de tiempo, no, Ah, fue un tema de, no sé, de experiencia creativo, claro, de lo que de salió. lenguaje. Me encontré con un lenguaje que en realidad no dominaba y además yo creo que uno no es la mejor persona del mundo para adaptar su propio libro.
porque bueno, yo en mi libro ya había puesto todo lo que se me ocurría, necesitaba que viniera alguien de afuera y se le ocurriera otra cosa alrededor de eso. Qué interesante, claro. Claro. Pero bueno, también la experiencia es Sí, importantísima, fue ¿no? una experiencia bárbara, fue interesantísimo y siempre le estoy agradecida al director que falleció, el director Antonio Tone. Sí, sí. Y lo interesante es que Los Amores de Laurita se sigue dando, se Un sigue, elenco además muy, muy fuerte de actores argentinos, ¿no? sí, con Alicia Zanca, Rizzo, con Raúl Paneo, Rizzo, con sí. Víctor Laplace, Claro, sí, claro, sí. sí, sí, sí. Sí, una película que en esa época tuvo mucha repercusión. Libros, Un fracaso, ¿eh? En cine fue un fracaso espantoso. claro, pero Pero en el mucha momento que... repercusión cuando se estrenó en televisión, mucha. Claro, claro, es Sí. verdad, es verdad, es verdad. Es que suele pasar eso, es muy... es que también los fracasos y los éxitos, ¿no? Ustedes que están siempre con la cuestión del reconocimiento y un poco Claro. también lo que te quería preguntar, ¿no? Vos tenés libros traducidos a más de 15 países, ¿no? En donde algunos pueden tener más repercusión que otras, donde algunos a lo mejor la repercusión llega después de mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo es la cuestión de los públicos, ¿no? En las distintas culturas al encontrarse con tus historias, eh, con estos microrelatos, ficciones o las novelas que vos estás escribiendo? ¿Cómo sentís vos si hay un punto en común, si culturalmente la idiosincrasia de los lectores hace que la interpretación sea otra, o simplemente es el amor por la lectura y el conectar con ese texto? Hay muchas, es que yo no sé muchas de las cosas que suceden en el exterior con mis libros. Yo te Pero puedo cuando decir viajás, por ejemplo, sé que un poco estuviste en España, ¿no? No hace sí, mucho, bueno, en o España México, sí, o en México. España me va muy bien, pero ahí no hay traducción de por medio. En Sí, España, en sí. México, en Colombia, en general en el mundo de habla hispana, tengo muy buen Repercusión, sí, contacto y sí. repercusión y contacto con los lectores. Y sé que mis microrelatos son muy apreciados. Pero, por ejemplo, en Indonesia tengo un libro que se llama Pemburu Aksara, o como se pronuncie, que quiere decir Cazadores de Letras, que es como una antología de mi microficción. Y bueno, yo no sabía nada de lo que había pasado con ese libro, pero bueno, en un determinado momento me enteré que se había agotado, que la edición se había agotado, y en un encuentro en China, de pronto, por pura casualidad, me toca sentarme en un lugar un muchacho que estaba delante mío se da vuelta y me dice, Ana María Yuga, sí, le digo, me dice, Pemburu Aksara. Qué bueno, claro, Y fantástico. claro, y me llevé una sorpresa enorme y entonces sí había tenido repercusión entre, digamos, en general el microrelato no interesa tanto al público en general, el lector salvaje prefiere la novela, Sí. pero bueno, otros escritores y muchos lectores sí están interesados en el microrelato y bueno, de pronto uno se lleva esas enormes sorpresas. Y que claro, eso tiene que ver con la Sí, magia, en este caso, del arte y de la escritura, ¿no? Eso es maravilloso. Uno de tus últimos libros es El cuerpo roto, y llamativamente leí por ahí que vos tenés un vínculo muy particular con la medicina. ¿Puede ser? Como mi que, literatura, sí, sí. claro, O sea, cuando yo empecé no lo sabía. Mi primera novela se llama Soy paciente y tiene que allá ver por con 80. 1980, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, salió en 1980, ganó el concurso editorial Losada, que en ese momento era muy importante. Era el primer concurso durante la dictadura, Durante ¿no? la dictadura, claro. Durante la dictadura, el primer concurso durante la dictadura. Y en ese momento, bueno, yo creí que estaba escribiendo sobre un tema médico porque era algo que le había pasado
a un amigo, algo muy disparatado y loco que le había pasado en un hospital, y entonces de ahí había salido la novela. Pero hoy, mirando para atrás y con tantos libros publicados, me doy cuenta que el tema médico vuelve una y otra vez en todo lo que escribo. Está muy presente. No te puedo decir por qué, es así. Hubiera sido médica a lo mejor también. Bueno, yo dudé en su momento de seguir, tuve ganas de seguir medicina, pero por suerte me di cuenta a tiempo que lo que realmente me gusta de la medicina son las palabras. El Cuerpo Roto se publicó el año pasado en España, en noviembre, y este año salió aquí en abril. ¿Y cómo te gusta lo que es la recorrida para presentar los libros, las presentaciones, las famosas giras que hacen los escritores para contar de qué se trata el libro, para conectar con el público de cada lugar? ¿Cómo lo sobrellevas eso? Bueno, lo de España fue duro. Acá no, porque, digamos, cuando uno vive en Buenos Aires, bueno, la verdad es que acá está el centro, sí, digamos, no hace falta ir a ningún lado. Aunque, por cierto, digamos que tenemos ciudades muy, muy importantes en el país, ¿no? Uno podría recorrer Córdoba, Mendoza, Tucumán. De hecho, yo, Rosario, he ido muchas veces con libros infantiles. Pero con libros para adultos no, nunca hice una, nunca una editorial me propuso una gira. Pero en España sí, y fue bravísimo, una gira de 12, 13 días, visitando 6 ciudades y yendo y viniendo de Madrid con compromisos en Madrid. No, fue tremendo, un trabajo, pero durísimo, Claro, durísimo. Muy sí. interesante también, pero sí, Pero bravo. intenso, claro, intenso. Bueno, hoy también estas posibilidades que tenemos a través de las videollamadas conectan, y esa es la diferencia de lo que pasaba a lo mejor hace 30 años atrás o 40, ¿no? Que uno tenía que estar de cuerpo presente para defender a un libro, para acompañar la difusión. En Sí, sí, cambio, todavía el cuerpo presente es importante. y bueno, eso es lo que va Sí, quizás sí. a volver a traer la diferencia, ¿no? Ante tanta tecnología. ¿Cómo te llevas con la IA, con la inteligencia artificial? ¿Cómo me llevo con la inteligencia artificial? Sí. No hay otra manera de llevarse que bien, porque la inteligencia artificial es empática. Entonces, no hay manera de pelearse con la inteligencia artificial. Uno siempre se lleva bien. Para chicos de mitos vikingos. Y Una primicia, qué bueno. Mitos sí, sí, vikingos. mitos vikingos, como Thor y Odín y todos esos personajes fascinantes. Y entonces, a medida que lo iba escribiendo, le iba subiendo, porque la verdad es que ChatGPT no lee bien textos largos todavía, pero le iba subiendo capítulo por capítulo y, claro, yo no quería elogios, quería que me marque si veía problemas. Pero bueno, tuve que aprender, ¿no? Tuve que aprender eso, tuve que aprender cómo pedirle que A que promptear, como lo se dice lea, ahora, ¿no? a promptear, claro, sí, sí, tuve que aprender a decirle, bueno, quiero un comentario no elogioso, eh, que me marque si hay un error con respecto a las antiguas sedas, y bueno, ¿y qué te parece como literatura para chicos? Y bueno, y entonces ya ahí los comentarios me servían. Claro. Sí. Sí, el trabajo fundamental, los expertos también lo que expresan es que hay que partir desde la duda, ¿no? Los sesgos que hay que tener, por supuesto, a la hora de utilizarla, y también saber qué es lo que uno quiere, que eso implica el conocimiento, es lo que tanto hablamos con los chicos, ¿no? Otras herramientas, pero en ellos a lo mejor la inmediatez hace que lo tomen y lo quieren aplicar enseguida, y bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Pero es más que una herramienta, es más que una Claro, herramienta. Es un agente, hace claro, cosas. claro. Es la primera vez que yo creo que vino demasiado pronto la inteligencia artificial y que no estamos del todo preparados para manejarnos con ella. Eh, la inteligencia artificial, entre otras cosas, es muy creativa, tiene una capacidad creativa extraordinaria. Yo le pido un microrrelato a mi manera y me escribe un microrrelato perfectamente digno.
y tiene una capacidad creativa muy importante y sí puede explicar lo que hizo y cómo, puede explicarlo muy bien. Sí, asusta Sí, y preocupa, pero bueno, sí, asusta, como, asusta, asusta y también es importante poder usarla y, y digamos, y no hay que creer que uno se va a dar cuenta siempre, cuando algo es humano o es de la inteligencia artificial, no siempre. ¿crees que todos tus colegas lo tienen tan claro como por lo menos vos lo estás contando ahora? Quien lo haya experimentado, sí, sin duda. Quien haya experimentado un poquito con la inteligencia artificial, sí, se da cuenta, lo sabe. Y lo mismo pasa en todas las áreas, ¿no? Sí, En todas las artes, en la música, por la ejemplo, música, sí, sí, es sí, increíble. sí, tiene una presencia importantísima. Bueno, habrá que aprender a usarla y manejarla y también digamos, va a quedar un poco en manos de los gobiernos cómo manejarle y qué límites ponerle. Porque bueno, no todos los inventos se han utilizado. Por ejemplo, por algo no hemos tenido una guerra nuclear, ¿verdad? La posibilidad está, la posibilidad de la destrucción de la humanidad por una guerra nuclear está presente perfectamente, pero bueno, ha habido la sensatez necesaria como para que eso no suceda. Claro. Con la inteligencia artificial, bueno, también hace falta un cierto grado de sensatez para encauzarla y ponerle ciertos límites. De hecho, está sucediendo ya. Exactamente, sí, Sí. sí. Mm. Enfrentarlo, ¿no? Eso es lo más importante y Sí, conocer los enfrentarlo y usarlo también, usarlo, hacerlo, disfrutarlo, porque es algo maravilloso. ¿no? No me puedo imaginar cómo es el problema de los docentes hoy con un trabajo escrito. Buena pregunta, sí. Bueno, Claro, ahí está. Bueno, el requerimiento siempre es, yo trato por lo menos siempre de recordar que aún así, aún a pesar de la inteligencia y de todo lo bueno que pueda ofrecerte ante un escrito, ante un trabajo, la impronta, el sello de cada uno es irreemplazable. Es decir, desde que pensamos que todo ser humano es distinto a otro, por su forma de ser, por su nombre, por su presencia, por su idiosincrasia, por su pensamiento. Desde ahí también creo que está la diferencia, ¿no? El defender eso que escribiste y que a lo mejor te ayudó la IA, bueno, a ver, ¿qué le agregarías vos y cómo lo contás vos? Y ahí ya aparece la voz, la presencia, ¿no? Y la historia personal de cada uno. claro, la historia personal y el subyugar, porque también la conquista tiene que ver con, vos escribís un cuento y alguien lo está contando y decís, qué maravilloso cómo lo está contando, y a lo mejor es algo chiquitito y eso chiquitito se transforma en algo grande. Entonces, de eso se trata, creo yo, también el contar una historia y el pensamiento, la capacidad de la autonomía, ¿no? Y el No, pero desarrollo de mira, las habilidades. te digo un texto que me escribió la inteligencia artificial. Yo le pedí un microrelato a la manera de Ana María Yúa y me escribió una cosa que decía, el hada madrina se equivocó. En lugar de desearles que vivan felices para siempre, les deseó que vivan para siempre. Muchos siglos después, en el castillo en ruinas, el príncipe y la princesa se miran con odio centenario. Es un texto excelente. No sé si yo lo hubiera escrito, probablemente no, pero Claro, es un texto muy bueno, de primer nivel, que hubiera llegado a la final en cualquier concurso. claro. Y no Tomando el tubo, existía, lo creó la inteligencia artificial. claro. Sí, Sí, sí. bueno, es un desafío importante, ¿no? Los escritores, ¿cómo aprendemos a escribir? Leyendo a Claro. otros escritores. Nos diste la primicia de los mitos vikingos que se vienen y quiero felicitarte también y que nos cuentes brevemente por este premio que te dieron, que lo recibiste en estas últimas horas en Estados Unidos por un texto también que escribiste para ellos, ¿no? Un libro infantil. Sí, 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 es un libro infantil que escribí para una editorial que se llama North South, que en realidad es una editorial suiza y es un libro que se publicó en Estados Unidos en inglés y en español. En español yo creo que va a venir en algún momento a la Argentina. En inglés se llama The Passover Pet Surprise y en castellano es La gran sorpresa de Pesach. Es Ujú. un texto con un tema judío latinoamericano que me encargó la editorial y escribí especialmente para ellos.
Y que ahora repercute y finaliza con un premio, ni más ni menos. Y ahora sí ha tenido un premio muy lindo porque implica la compra de 40.000 ejemplares. Mito yo creo que ya en un par de meses va a estar, los mitos Bueno, vikingos, y también sale otro que se llama Mi bisabuela Hannah enfrenta a los demonios. un libro álbum. También este año. Pero sí, también este año, pero para Bueno, chicos más grandes. más grande. Bueno, estás con muchas novedades. Muchas novedades. Muchísimas gracias a vos, la pasé muy bien. Bueno, qué lindo. Hasta el próximo encuentro. Esperemos que no sea la primera y la última. Hasta el próximo. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Chao.